when you put your arms around me. Amílcar, las PASO han cambiado el mapa político en Argentina, reaccionaron los mercados y es una réplica, es un terremoto en réplica de lo mismo que pasó hace 2 años cuando las PASO de agosto preanunciaron la caída estrepitosa del gobierno de Mauricio Macri. En folclore paraguayo diríamos oyeré la tortilla. Alguien que tiene una visión muy aguda y una mirada muy amplia de los fenómenos, de la interacción de los fenómenos económicos y políticos regionales, me decía, a mí me preocupan estudio la economía argentina como si fuera un asunto local, porque lo que va mal en la economía argentina, y a veces lo que va bien, termina repercutiendo en Paraguay. Hoy tenemos un tembladeral que todavía es difícil de leer, Amílcar, pero básicamente como fenómeno permanente con algunas recurrencias cíclicas que tienen que ver con los ciclos de recambio político en la Argentina y esa caminata circular que más o menos cada 10 años dan nuestros hermanos argentinos, que cada 10 tienen una gran crisis, afectan nuestra economía de manera consistente y legible. ¿Y cuáles serían esas causas? ¿Cuál es el cordón umbilical que une a la economía y al destino argentino, a la economía y al destino de Paraguay, Amílcar? Ahora, Enrique, Argentina tuvo su paso para las primarias, para donde cada una de las fuerzas políticas votan y eligen a sus candidatos, y viendo la suma de los votos en cada una de esas fuerzas políticas, lo que se observa es un panorama en el cual el oficialismo ha salido, digamos, derrotado, ha caído alrededor de 10 puntos porcentuales en cuanto a cantidad de votos con respecto a lo que había obtenido en la última elección, donde ciertamente ganó la elección presidencial. Más o menos de un 49 a un 39% de los votos. Estuve viendo muchos análisis en estos días, ¿verdad? De analistas argentinos, y hay uno que me pareció muy interesante, donde un economista argentino mostraba un gráfico que relacionaba el ingreso real, vale decir, el ingreso ajustado por inflación, que en términos más simples sería capacidad de compra, con el resultado de las últimas 4 elecciones. Las veces en que el salario le ganó a la inflación, que en estas últimas 4 elecciones ocurrió 2 veces, el oficialismo ganó las elecciones de medio término. Y las veces que el salario perdió frente a la inflación, el oficialismo perdió las elecciones. Y es lo que ocurrió en esta última elección. El salario real en Argentina venía perdiendo con respecto a la inflación. La inflación era más alta, entonces en términos de poder de compra, los argentinos estaban, digamos, sufriendo, y más que nunca creo que los argentinos votaron con el bolsillo. Vemos que esto ya es una conducta recurrente. Vos mencionabas la elección anterior, que también por los resultados económicos que no fueron, digamos, los esperados bajo la administración Macri, los argentinos castigaron a ese gobierno y votaron a lo que en ese momento era la oposición. Pero esta vez, nuevamente, y un poco en contra de lo que incluso la oposición esperaba, no esperaban un resultado tan bueno, vemos que nuevamente los argentinos votaron con el bolsillo porque la situación no era nada buena, y entonces ha triunfado, por lo menos en esta primaria. Vamos a ver, que las elecciones van a ser en noviembre, vamos a ver si estas primarias se reflejan, pero por lo menos los guarismos que se ven hasta ahora han castigado al oficialismo. Y como dije, en mi opinión, la lectura que más me parece lógica es que nuevamente los argentinos votaron con el bolsillo y no tienen problemas en generar una alternancia si es que la fuerza política en ese momento en el gobierno no ofrece los resultados económicos que lleguen a la gente.
Y con esto cierro este primer comentario, otro aspecto interesante de la elección argentina fue el surgimiento de una tercera fuerza. En cierta manera, en la última elección de medio término, la que se realizó a medio término de la administración Macri, que es la comparable con esta, las fuerzas estaban más o menos repartidas, 49%, digamos, las que son afines al peronismo, alrededor de un 30%, lo que es, digamos, las fuerzas que son del grupo de Macri, ¿verdad? Juntos por el Cambio, y alrededor de un 7% las demás fuerzas. Esta vez, esa tercera fuerza, donde el protagonista principal fue Javier Milei, en cierta manera un outsider, pasó del 7 al 14%, ¿verdad? Un poco el fenómeno relevante, nuevo, ha sido ese. Y entonces hoy día el panorama político argentino, prácticamente las dos fuerzas, el peronismo y la fuerza contraria, Juntos por el Cambio, están prácticamente en un 30-35% de los votos. Y esta fuerza, la tercera fuerza, que como dije llegó a un 14%, duplicó los votos y viene con un discurso liberal, ¿verdad? Muy, casi te diría extremo, ¿verdad? De casi eliminación del Estado. Sin embargo, de los estudios ya que han surgido en estos días, los barrios más pobres del Gran Buenos Aires le han votado, ¿verdad?, a este candidato. Y en entrevistas que hemos visto en estos días, estas personas, digamos, escasos recursos, que normalmente eran votos del peronismo, esta vez una parte por lo menos de ellas le votó a este candidato, y la razón que esgrimían es que estaban cansados de que otras personas de similar condición socioeconómica no trabajaran y vivieran de planes sociales, que entonces, rebelándose ante eso, votaron a Milei. Así que es poco el fenómeno, ¿verdad?, nuevo en la política argentina. Vamos a ver, dicen los analistas argentinos, de que en el caso de que estos resultados de las primarias se repitan ya en noviembre, sería la primera vez que el peronismo no tiene quórum propio en la Cámara de Senadores. Perdería 3 senadores y pasaría entonces a ya no tener quórum propio, y sería una elección histórica en ese sentido. La lectura que le dan, digamos, los analistas argentinos es que fue una paliza, una verdadera paliza de parte de la oposición al oficialismo actualmente en el poder en Argentina. Amílcar, ¿cuál es la polea de transmisión entre la economía argentina y la economía paraguaya? Hoy día tenemos una fuerte campaña anticontrabando, y las unidades de trabajo anticontrabando vinculadas al Poder Ejecutivo están muy activas. Y hablábamos justamente ayer o antes de ayer, hablábamos con el ex fiscal Fuster y con gente del sector avícola, por ejemplo, y hablaban de que la base del problema era la asimetría cambiaria y digamos lo amigables que son nuestras fronteras también. Pero ¿por dónde viene la capacidad argentina de afectar a la economía paraguaya, Amílcar? Hagamos un poco un repaso a los vínculos que hay entre ambas economías. En primer lugar, el comercio. Argentina en este momento está regalada porque tiene dos tipos de cambio, la distorsión cambiaria de la cual hablas, el tipo de cambio oficial en alrededor de 97 y el tipo de cambio paralelo, el de la calle, digamos, en 180, digamos, el doble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? $100 para un importador formal, porque las importaciones formales se pagan a través de transferencias bancarias que son liquidadas en Argentina al tipo de cambio oficial. Los $100 del importador formal le representan a 97, ¿no? A 97 pesos por dólar, poder de compra en Argentina, mientras que esos mismos $100, si es que va un comprador, cruza la frontera, por ejemplo, un contrabandista, digamos, le rinde 180 pesos. Te imaginarás ya el poder de compra mucho más alto que tiene esa vía de la compra en efectivo a través de cruzar la frontera y comprar allá. Entonces, una primera relación es el comercio, y en ese sentido
tenemos, digamos, el riesgo de ser realmente invadidos por contrabando, porque como te dije, Argentina está regalada en este momento por la devaluación y por esa distorsión cambiaria que tiene. También es un destino de nuestras exportaciones, el sector textil especialmente. Hay una serie de fábricas de ropa que funcionan en el Gran Asunción, que hacen, por ejemplo, jeans y otras prendas que también exportan a Argentina. Y bueno, todo ese sector también, Como al verse exportación Argentina en una situación de, económica. como Sí. exportación de productos paraguayos genuinos o como maquila, Amílcar. No, digamos que estas empresas argentinas contratan la producción en Paraguay, pero no son bajo el régimen de maquila, son, digamos, exportaciones genuinas. También exportamos algunos bienes como la banana, ¿verdad? Que también va a Argentina. Bueno, también Argentina es el segundo país origen de remesas, ¿verdad? Porque en Argentina vive la mayor diáspora paraguaya, entre 800 a 1 millón de paraguayos que, bueno, envían remesas. Ese también, esa vía de conexión también sufre al estar Argentina en problemas económicos. Nuestros compatriotas tienen menor capacidad de envío de remesas. También Yacyretá es otra vía. Vimos en los últimos días en las noticias que prácticamente desde inicio de año Argentina no está pagando el consumo de energía que retira de Yacyretá y eso está causando problemas a nuestro fisco. Entonces, son varias vías de conexión. Te mencioné ahí las principales. El comercio de frontera sería la otra vía de conexión de las economías. Actualmente la frontera está cerrada, entonces ciudades como Encarnación y otras que reciben ese tráfico de turistas de Argentina también están muy afectados. Un poco por ahí viene, es un socio comercial importante Argentina y obviamente una descomposición de su economía nos afecta. También, ya que para completar el comentario, Quique, también tiene efectos positivos, increíblemente, notablemente. El declive económico argentino también hace que muchos inversionistas argentinos decepcionados, digamos, de su país, busquen alternativas de inversión y parte de nuestro boom inmobiliario también está impulsado, ha estado y sigue estando por capital argentino. Así que tiene, yo creo que varios efectos negativos, pero encontramos también algún efecto positivo, por ejemplo, en la venida de inversionistas a Paraguay por ese, digamos, clima de negocios muy deteriorado que está teniendo Argentina. Hubo un tiempo, Amílcar, en el que era un secreto a voces de que operadores del mercado cambiario tomaban el primer vuelo de la mañana a Buenos Aires y se iban con la barriguita llena de dólares. ¿Por qué lo hacían y esa práctica qué sentido tenía? ¿Por qué era bueno llevar dólares de Paraguay al mercado argentino? ¿Persiste esa práctica o la tendencia se revirtió? Mira aquí que para que vayan dólares de Paraguay, porque hay que recordar que el que está vendiendo esos dólares en Paraguay recibe pesos a cambio. Para que ese negocio funcione, tiene que haber una contrapartida de compra de mercaderías en Argentina. Entonces, viene el argentino con los pesos, entrega los pesos, recibe los dólares que lleva Argentina, pero luego alguien tiene que comprar esos pesos en Paraguay para luego ir con esos pesos a Argentina, comprar mercaderías y es ahí donde se cierra el círculo. Entonces, si hay un flujo, que ciertamente lo hubo, un flujo de salida de divisas de Paraguay hacia Argentina, tiene que haber una contrapartida de mercadería que está siendo comprada en Argentina y que viene por el mismo monto y que probablemente ingresa por la vía del contrabando para que ese negocio funcione. Porque si solo fuera de una vía, ¿verdad? Si solamente vinieran argentinos a traer pesos y comprar dólares, pero luego no hubiera una forma de deshacerse de esos pesos, si no hubiera una demanda por esos pesos, entonces tampoco el negocio funcionaría. Hay salida de dólares porque hay también demanda de pesos para comprar mercaderías en Argentina. Ahora, esta operación es toda por debajo de la alambrada, o si no, sería una cuestión casi de compensación entre bancos centrales, una repatriación de pesos a la Argentina y una contrapartida en dólares. Pero estas son otras operaciones en la zona gris, digamos. Sí,
Sí, porque como te dije, el importador formal cambia a 97, el Banco Central le liquida sus divisas. Sin embargo, el que cruza el puente o va en un bote, cruza la frontera y lleva $100 en efectivo, se lo cambian en el mercado informal a 180. Entonces, esos son los dólares que van de Paraguay, se cambian por pesos, pero luego con esos pesos se compra mercadería que luego viene al Paraguay. Hay un circuito completo, un circuito que se completa para que eso pueda funcionar y de hecho ha funcionado. Es innegable que ha habido un gran, digamos, por un lado, salida de dólares de Paraguay para aprovechar ese tipo de cambio muy ventajoso y en contrapartida traer mercaderías con ese enorme poder de compra que da ese tipo de cambio paralelo para ingresarlas a Paraguay, probablemente por la vía del contrabando y bueno, ese comercio que también genera una utilidad al ser vendidas esas mercaderías en nuestro país. Esto nos da, Amílcar, un borrador de la poderosa articulación del contrabando entre Argentina y Paraguay. Son de últimas organizaciones complejas, capaces de organizar estas movidas en el sector financiero, luego la compra efectiva de los bienes que más conviene traer a Paraguay y la logística de transporte, la internación del producto. Nunca mejor dicho, crimen organizado. Y sí, una forma de verlo sería eso, ¿verdad? Pero también hay muchos, digamos, pequeños contrabandistas que tienen esos $100 y que quieren, digamos, cambiar no al tipo de cambio de las casas de cambio oficiales, sino al tipo de cambio paralelo. Entonces buscan ese tipo de cambio de 180 y encuentran en cambistas que tienen a su vez la posibilidad de esos dólares que reciben entregar a cambio los pesos, pero luego esos dólares venderle a otro argentino a un tipo de cambio, digamos, similar, por supuesto, más alto, y de esa manera cerrar su círculo, porque el cambista finalmente es un intermediario de la moneda, compra y vende, su negocio es comprar y vender rápido, ¿no? A un tipo de cambio un poquito diferente, más alto, y en esa diferencia hacer su ganancia. Dado que hay, ¿verdad?, argentinos interesados en comprar dólares y a la par paraguayos interesados en vender dólares para comprar pesos, para luego con esos pesos comprar mercaderías en Argentina, entonces se da, digamos, el combo completo para cerrar el negocio. Y es un negocio que, bueno, ha operado principalmente a través de cambistas, ¿verdad?, que unen esa oferta y esa demanda y, bueno, hacen que eso funcione, ¿verdad? Como te dije, la venta de dólares paraguayos a Argentina tiene que necesariamente tener una contrapartida de gente que está comprando mercadería en Argentina para traer a Paraguay. Por último, Amílcar, ¿por qué Argentina no puede salir de esta ficción del dólar oficial y del dólar blue? ¿Por qué no puede haber un solo dólar? Y el famoso dólar blue y el dólar oficial me hace recordar de los tiempos del dólar preferencial de la época de Stroessner, donde la gente tomaba ese dólar que era para estímulo de inversiones agroindustriales y las metía en el mercado cambiario. Creo que esas malas fotos del pasado de Horacio Cartes están, por ejemplo, vinculadas con haber hecho ese tipo de maniobras de tomar el dólar oficial para meterlo y aprovecharlo en el mercado cambiario que tenía un precio diferente. Pero la primera pregunta, ¿por qué Argentina tiene que sostener esta ficción del dólar oficial a un precio absolutamente artificial? Y que Argentina tiene un desequilibrio económico brutal, prácticamente todas sus variables están, digamos, totalmente distorsionadas, tiene una de las inflaciones más altas del mundo, tiene un mercado de cambio con varios tipos de cambio, dos de ellos que mencionamos acá, el oficial y el blue. Y todo esto tiene su origen en el déficit fiscal. Es un país que lastimosamente ha perdido la capacidad de generar consensos mínimos y yo diría también cierta racionalidad en el manejo económico. Esta mañana me hacían una nota de una radio de Argentina y me preguntaban, ¿verdad?, mi visión desde afuera sobre Argentina. Y yo justamente les decía, ¿no?, que hay ciertas reglas básicas de la economía, una de ellas de que no podés tener un déficit fiscal permanente, podés incurrir en un déficit, ojalá pequeño, acotado, por un tiempo, pero a la larga tenés que equilibrar las cuentas porque un déficit fiscal alto y por largo tiempo al final no es sostenible, ¿verdad? Argentina ya
ya está fuera de los mercados internacionales de crédito, ya nadie le da crédito, se ha deteriorado su calificación crediticia, está al borde del default, es una cuestión formal nomás para que eso ocurra. Actualmente, a pesar de toda esa situación, mantiene un déficit fiscal muy alto que financia con emisión monetaria. En cierta manera, Argentina es una lección diaria de todo lo que no hay que hacer en términos de manejo económico. Y eso se debe a, bueno, creo que han adoptado políticas populistas, demasiados derechos, que quizá digamos, como expresión de deseos, o digamos, lucen muy bien, se oyen muy bien, pero después no hay cómo financiar. En un país donde ya el sector empresarial está ahogado en impuestos, muchísimas empresas ya se han retirado en estos últimos año y medio de Argentina, huyen, ¿verdad?, por el clima de negocios tan hostil que ya tiene hoy Argentina. Y bueno, han construido realmente una ecuación insostenible y hasta ahora no hay, digamos, consensos mínimos que yo creo que son importantes. Yo le mencionaba en esta entrevista de esta mañana, ¿verdad?, un hecho, nada más para un poco pintar la diferencia de que en Paraguay, en mi opinión, sí hay esos consensos mínimos. Nuestro Banco Central es independiente, no contribuye, digamos, a la política económica, por ejemplo, con emisión inorgánica, participa de manera neutral de la política económica, solamente manteniendo el valor de la moneda como un elemento, digamos, independiente a lo que es el desarrollo económico que está a cargo más bien del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios. Yo le decía que cuando el presidente Lugo ganó las elecciones acá en Paraguay, se dio a continuación un hecho, yo creo que es inédito, incluso en el mundo, de que el ministro de Hacienda que nombra fue el mismo ministro de la administración anterior, Nicanor Duarte Frutos, el doctor Dionisio Borda, ¿verdad? Un ministro que se caracterizó por una gran prudencia, por un manejo responsable de la economía. Yo creo que en cierta manera es el padre de este modelo, ¿verdad?, de prudencia y manejo ordenado de la economía. Y bueno, yo les mencionaba ese dato, ¿verdad?, como una forma de mostrarles el nivel de consenso que hay en Paraguay. Yo creo que en Paraguay hay un consenso no escrito, donde en cierta manera toleramos muchos actos de corrupción y todo lo que ya sabemos, ¿no?, en nuestro país, pero tratamos de ser serios en lo económico. Yo creo que en líneas generales, con sus luces y sus sombras, el manejo macroeconómico paraguayo ha sido bueno. Se ha mantenido una ley de responsabilidad fiscal que hasta el 2018 se ha respetado. El Banco Central es totalmente independiente. La inflación ha estado en los últimos 3 años más cercana al 3% que al 4%, ¿verdad? Y bueno, hemos construido una disciplina, unos antecedentes que nos diferencian en ese aspecto de Argentina. Lastimosamente, Argentina no tiene esos consensos mínimos. Yo te diría que lo que prima es el populismo. Es un país que está, digamos, enamorado del populismo, donde los políticos compiten a ver quién da más beneficios a la población, pero que luego no son sostenibles, ¿verdad? El fisco no puede sostener tanto privilegio. Hoy ya hay en Argentina más personas que viven de planes sociales que personas que trabajan, digamos. Entonces, me llamó mucho la atención, y con esto cierro el comentario, Quique, esas entrevistas que hacían en los barrios de niveles socioeconómicos bajos, cuando le preguntaban a las personas por qué votaron a Milei, si es una persona anti-Estado, una persona que propone eliminar impuestos, sacar los planes, y decían estas personas, lo que pasa es que yo trabajo, yo nunca recibí un plan, soy pobre pero trabajo, y estoy cansado que mi vecino, que vive acá también en el barrio pobre, sin embargo vive de planes sociales. O sea, hasta los pobres ya se están cansando de esta situación. Yo le decía esta mañana en la entrevista, esas políticas populistas, que pueden ser muy agradables, son pan para hoy, pero hambre para mañana, porque benefician en el corto plazo a la población, pero destruyen el clima de negocios y a la larga termina siendo más perjudicial que beneficioso, incluso para las personas de menores recursos. When you put your arms around me.